está llegando casi como a caballo, porque viene un poco de Amazona. Te he apartado a Maruenda, que a veces vengo corriendo, molesto. sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que ha dimitido Ábalos o...? No ha dimitido Ábalos, pero fíjate, es que estaba leyendo antes a Santiago González en El Mundo, hablando de Morodo. La dinastía, y recordando un libro que alguna vez hemos hablado aquí, que es La verdad sobre Tierno Galván, de César Alonso de los Ríos, donde cuenta que todo lo que decía sobre su vida, todo, desde su lugar de nacimiento, era falso. Pero tú sabes que en el año... Todo, siempre mintió. Siempre en Madrid. Es un gran falsario, vamos, en todos los sentidos. Juró los principios del movimiento. Pero eso es aparte. Pero tú, si eres de Madrid, ¿por qué dices que eres de Soria? Pero os acordáis que en el año 2013 ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Sí. El ex embajador Morodo. Muy adecuado. Está Rubén Fernández ahora mismo. No pagaría comisiones. Está claro. Y estamos repasando el discurso que dio cuando ingresó en la Academia sobre las Cortes de Cádiz. Entonces estamos un discurso largo, lo estamos repasando, pues para ver qué dijo en su momento. Eso me sorprende, porque aquello es gente heroica que perdía dinero en vez de ganarlo. Pero toda la información... Esto vamos a ver. Bueno, primero saludar Isabel San Sebastián, Tomás Cuesta, don Francisco Maruenda, como diría García, don Francisco Maruenda. Bien, dos cosas. Pedraz ha dejado su carácter de polluelo de la clueca Garzón y va a seguir adelante con el caso Morodo, porque ahora ya están en ese punto en que solo tienen que insistir en que Suiza dé los lugares donde se pagó, las cuentas en que se pagó. A la familia, como eso del secreto bancario suizo que se hablaba, no existe hace años. Luego existe discreción y sobre todo existe en que los jueces acierten a pedir lo que tienen que pedir. Pero cuando ya han mordido, como es el caso, que han mordido a los 4 de la familia Morodo, porque hoy saca Santi González, que lo leí también, está Morodo, la señora, el hijo y la nuera, que para empezar no está mal. Aún así, no se llevan más que la mitad. La familia. Solo de un corte, digamos, solamente de una coima, 35 millones de euros. ¿Dónde está la otra mitad? La otra mitad ha sido referida, entregada... transferida a otras cuentas. ¿Va a aguantar Pedraz? De verdad que tengo porque es el único del grupo de Garzón, de los 4, de la banda de los 4 de la audiencia, con la ninfa Delgado, el único que no está claro si está. Podría utilizar el método Garzón y mandar a alguno de ellos o a todos ellos a la cárcel hasta que canten. No, porque eso es lo que hacía luego Garzón. Te lo anulan. Eso es lo que hacía Garzón. Luego te lo anulan. Yo lo conozco. Bueno, sí, pero mientras tanto igual cantan. Yo lo conozco y confío de verdad en él, ¿no? Otra cosa es que cuando era más joven, él, pues lógicamente Garzón era un personaje fascinante, incluso para muchos fiscales y jueces de derechas, ¿no? Demasiado. Que lo tenían como el gran vengador, etcétera, ¿no? Sí. Y yo, de verdad, sinceramente, me fío de él y luego, claro, este es un escándalo. A mí me ha dejado sobrecogido, ¿no? Nunca me hubiera imaginado que Raúl Morodo... No, a mí no me ha sinceramente, no. Me sorprende la grosería del asunto. Porque que trincara, lo sabíamos, por eso estaban Zapatero y Bono allí. Ahora, que fuera tan escandaloso y con esas cifras, yo reconozco que también me ha chocado. Pero es que ha debido ser siempre así, ¿eh? Claro. No hay sutileza en lo de PDVSA. Es dinero que llega y... Bueno, tal como estaba el petróleo a esos precios, le sobraba el dinero. Pero hizo la ruina de Venezuela. Decían, give me 2 y dame. Sí, y claro, le daban 2 millones por 1. O sea, él era una persona que estaba, al lado del gran farsante, efectivamente, que era Enrique Tierno, pues estaba ahí también Pepe Bono, eran muy poquitos. Eran el 2 y Bono era el 3. Sí, y se situaron espectacularmente. Para ser 3, no sé si había alguno más. De ellos en Venezuela, uno vendiendo fragatas y otro cobrando comisiones. Pero el gran padrino de este capítulo actual de PDVSA y de Venezuela es Zapatero. Sin ninguna duda. Cuando él se forra o en fin, cuando recibe esas comisiones, no sabemos por qué, pero lo averiguaremos seguro. Yo espero que lo lleguemos a averiguar. Es en época de Zapatero, que no en vano ahora es el gran padrino del régimen de Maduro. Hay que decir una cosa. Lo de la Delphi ha dinamitado
toda la frágil estructura del gobierno. Que parecía una cosa menor. Parecía inicialmente... No, claro, digo irónicamente. Conforme ha ido saliendo, Oye, es que ha salido por casualidad, porque un periodista... Pero si no hubiera... porque alguien lo quiso filtrar. Porque la Guardia Civil, harta de que la policía usurpara sus funciones, lo filtró. Bien. Si os fijáis, toda esa historia ha ido delito o mentira del gobierno, desmentido de la realidad. Mentira del gobierno, mentís de tal. Y todo viene porque la Guardia Civil, que es la que está encargada no es la Policía Nacional, es la Guardia Civil, es la que está encargada de Barajas, después del caso de corrupción del comisario Salamanca, el íntimo de Villarejo, el caso Gao Ping, que es que vendían la entrada en Barajas. Los últimos fueron unos guineanos, pero lo importante eran los chinos, que es que habían comprado Barajas, como han comprado el puerto del Pireo en Atenas. Bueno, entonces después de eso, claro, a la tradicional rivalidad entre la policía y la Guardia Civil se ha unido un desprecio total y absoluto. Cuando se presenta el matón, el coldo el Aizkolari, el último Aizkolari socialista, se llama. Aizkolari puede, socialista de lo que yo te diga, claro. Pero último no, porque habrá más. Con Ábalos, que es como él, pero un poco más pequeño. Y empiezan a mandar a la policía. Y ven y quitan a la Guardia Civil de en medio. Una tía que está en la lista de los más buscados del mundo, con 2 órdenes que recuerda hoy a Araceli Mangas en su Tribuna del Mundo, de 2017, repetida en 2018, que alcanza hasta 2021, por el cual los 25 miembros de la cúpula de Maduro tienen prohibido, por supuesto, sobrevolar el espacio aéreo, no digamos ya aterrizar. Dice, no existe eso de territorio Schengen, ninguna cosa exenta. El territorio español es Schengen y el territorio español es el suelo y el cielo. Y además las aguas continentales. O sea, es imposible. Han mentido. Pero es que Marlaska mintió. Sí, hombre, claro. Dijo, es que no saben ustedes, tienen que estudiar. Hay una cosa que está no sé qué como exenta. De exenta nada. De exenta nada. Os cuento que Ábalos no está en su casa, todavía no está en su casa, pero hay una persona que sí lo está y es el trabajador de la empresa de seguridad privada Alternativa Sindical que estaba en la sala VIP. A esta persona se le ha retirado el trabajo y la posibilidad de acudir al aeropuerto, es la que custodiaba la sala VIP y es la que hizo unas fotografías, se supone que a la sala VIP y transmitió estas fotografías o pasó estas fotografías a los medios de comunicación que las publicaron vacías, sin que hubiese nadie dentro, ¿no? Yo creo que lo vi en OK Diario, hoy se publica en Voz Populi más datos sobre esta cuestión y lleva desde el pasado día 31 de enero en su casa, ha sido retirado del trabajo y la empresa le ha retirado. Falta muy grave. Falta muy grave, falta muy grave es de la empresa que debería ser encausada por participar en el delito. Piensa que todos al final, el PSOE en la política la utiliza como una máquina aplanadora, ¿no? Sí. Entonces, cuando tienen el poder, lo ejercen, ya este empleado, pues cogen, lo dejan en su casa. El Deathgate, que es muy grave, es escandaloso porque una pequeña mentira se ha convertido en una gran mentira, cada vez más grande, cuando podría haber dicho, no, pasó la vicepresidenta de la República de Venezuela, se habló con ella y ya está. No, es que no podían decirlo porque era un delito. Antes, no podían, porque somos Europa, todavía se supone. Araceli Mangas, sabéis que además hay una cosa muy divertida y es que es una de las grandes expertas en Derecho Internacional y además es académica de Ciencias Morales y Políticas como Raúl Morodo. Anda, ¿ves? Sí, eso no lo sé. A ver, Tomás. Yo creo que a Delcy Rodríguez esto, la que se ha montado no le ha desagradado nada. Es mi opinión. La actitud del gobierno, yo creo que para Venezuela también en un momento determinado han querido dejar claro quién manda. Es decir, aquí en el gobierno. Sí. Lo que mandan ellos en el gobierno, lo que les deben. Porque ya tampoco, es decir, aquí además es que pringan todos. Estamos en la historia de que, en efecto, ese avión no puede sobrevolar espacio aéreo español. Es que también la ministra de Defensa está pringada, porque en esos casos hay un caza. Bueno, que además, se dirige hacia ellos y le dice, salga usted de aquí. Bueno, pero sí, que el problema es que se ha ocultado. Pues se ha hecho 1000 veces. Pero no se ha ocultado, es verdad, tiene razón, porque de defensa depende del CNI. Claro. Y precisamente el sábado publicó Fernando Lázaro en El Mundo que ese viaje estuvo monitorizado desde hace tiempo por el CNI. Porque además, y eso lo contamos aquí en Libertad Digital la primera vez, un viaje que no es turístico,
que pueda tener un accidente, que es el único caso de un aterrizaje accidental, si es privado o militar, que tiene el mismo tratamiento, tiene que saberse de dónde despega, a dónde va, qué va en ese viaje y, por supuesto, luego pasar a aduanas. Y además los servicios de información, pero los servicios de información de los Estados Unidos están en eso también. Y tienen contacto con los españoles y tienen contacto con mucha gente y se lo cuentan, oye, que este avión, qué tal, y en fin, o sea, Israel, que aquí había mucha gente que sabía que está Irán en Venezuela. Yo lo que no me explico es cómo es posible que este gobierno sea no ya tan indecente, que eso lo doy por hecho, sino tan torpe como para pensar que una cosa así no se iba a saber. La arrogancia. Pero de verdad ¿os queréis que no va a haber nadie que cante la gallina? Que no va a haber nadie, que no va a haber nadie aquí, o no va a haber nadie allí, o en Estados Unidos, o en algún sitio que va a coger un teléfono y que va a decir, oigan, que esto está pasando, ¿de verdad? Isabel, si te fijas, vamos, yo no he estado en el gobierno, pero sí he estado en los aledaños, y cuando estás en Moncloa te das cuenta de lo que es el poder real, el poder de que tienes el BOE, tienes ahí un montón de funcionarios que hacen lo que tú dices y que crees que puedes controlarlo todo, y más ellos que tienen pues esa capacidad. Sí. Exacto, por eso yo digo, lo de Ábalos va a quedar en nada, porque es que les importa un pepino. Pero no va a quedar en nada, no. Salvo que se judicialice. No, claro, ya está judicializado. Es que cuando hablaban de desjudicializar la política, no solo para Esquerra, era para ellos también. Bueno, menos para la derecha, claro. Cuando la derecha, si alguien se ha llevado una corbata o un bolso o un traje, entonces... Sí, pero todavía recuerdo lo de la pobre Rita Barberá. Claro, por eso. Que vivía, se murió en un piso alquilado. Viviendo en el mismo piso alquilado, con la misma novia, que yo le conocí cuando empezó a ser concejal. Único concejal de AP en el Ayuntamiento de Valencia, en el mismo sitio. Pero por eso quieren modificar la LECRIM para coger y hacer que sean perpetuos los casos que a ellos les convenga. Porque siempre, mira, la derecha judicial centrada, más tal, es acomplejada, como siempre. Los periodistas de centro-derecha en general, que nadie se ofende. Es decir, necesita gente que la izquierda. Entonces ellos son muy poquitos en la carrera judicial, pero ahora veréis con la fiscal general, si tienen la capacidad de la instrucción de los casos, va a ser terrible. Esto va a ser una masacre. Si hacen eso, que ya se ha negado. Solo que darle la razón, los indicios de delito es la puñalada que a este tío... Pero hay que decir que ayer, afortunadamente, porque lo contó aquí Pablo Casado, y yo, la única duda que estábamos compartiendo, ¿está bien armada la denuncia y a qué juez va? Entonces, claro, pero Enrique López, que es el que está ahora en justicia en la Comunidad de Madrid, Enrique López se conoce a todas las ganaderías porque ha estado en la cúpula. Como el otro día cuando estuvo aquí, estuvo Liaño, hablando que ha estado en el Consejo, estaba Sosa Wagner, que dijeron, vamos a ver, que el problema no es pasarlo, se equivoca Casado, con ir a las asociaciones judiciales, que son agencias de colocaciones que después de 35 años de la ley orgánica del Poder Judicial del 85 están tan corrompidas como los partidos, que además más de la mitad de los jueces no pertenecen a ninguna asociación, y los vas a obligar a eso. Dice, no, es simplemente que se renuncie con un simplemente decreto sobre su propia, que ellos autoadjudicaron la colocación de los jueces clave en sitios claves del Consejo. Basta con que se prive de eso y que se ascienda solo por méritos para acabar con la mitad por lo menos de la politización. Luego cada uno será de su padre y de su madre, habrá que ver qué, pero ya no es el Consejo el que va a colocar aquí a la que se carga a la instrucción de la jueza Laya, etcétera. Estamos en un momento tan importante para los jueces. Después del fallo monumental de Marchena y compañía, la justicia sigue siendo el baluarte real que tenemos los españoles contra el cambio de régimen. La justicia, sin duda, y lo poquito que queda de periodismo libre, que no es mucho, pero es fundamental, porque es que si esto no se destapa y no se hace público y los cuatro que estamos, porque somos cuatro, las televisiones ya han claudicado hace mucho, en fin, pero es fundamental, es fundamental. Que sin duda, pero las dos cosas. No aplica o no investiga lo que el del sin duda, pero alguien lo tiene que destapar. A mí me parece que ahora hay que exigir que esas cintas sean públicas, que se vean, que las veamos. Queremos ver esas cintas, queremos ver lo que hay. Yo soy más optimista. La arquitectura constitucional hace muy difícil, ¿no? Muy difícil que estos tíos puedan transformarlo todo. Es decir, porque al final se van encontrando con muros. Es decir, quiero controlar el constitucional, pero usted no puede, lo siento. Quiero controlar el constitucional, pues tampoco puede. Tienen que hacerlo por la puerta de atrás.
Ya está, y no pueden tampoco. Y la puerta de atrás luego te las van cortando. Es decir, yo no soy tan Pero si el PP traga, como ya ha tragado en otras ocasiones, podría. En esta ocasión no va a tragar. Ahora no van a tragar, pero en otras ocasiones en el pasado han tragado. Pero estuvieron a punto, a punto de caer. Ojalá. Bien, es verdad que entonces Pedro Sánchez no había mostrado sus cartas. Sí. El tripartito, mira que lo habíamos dicho. Pero vamos al doble tripartito. Pero si los pillaron en el Congreso, lo grabaron. Felizmente, cuando sale el WhatsApp de que habían, además, nada menos que pasteleado a Marchena. Claro. Yo desde entonces lo tenía ya en duda. Pero bueno, lo fundamental, para los jueces también, ahora es un principio de supervivencia. O sea, un juez que quiere ascender por méritos, por su carrera, lo que le interesa es la profesionalización de la justicia, no la politización. Claro. Porque es que si no, mañana viene un comisario podemita de estos que se felicitaron por el abrazo entre los dos perdedores, Sánchez e Iglesias, y ese juez está muerto. Dice, ¿pero por qué? Si yo podría llegar por méritos al Supremo, al Constitucional, donde sea. Bueno, a ellos también les interesa que se profesionalice al máximo. La cuestión de fondo es, igual que han acertado a la hora de presentar la denuncia, acierten a la hora de la reforma. No son las asociaciones, es la cuestión, la arbitrariedad en la designación. Es el mérito y capacidad. Sí, esa es la historia, porque es decir, profesionales competentes, muy competentes, no hay muchos, no es lo normal, pero arribistas hay millones. Y dispuestos a hacer lo que quieras. Y te ganan. Pero lo puedes racionalizar, es decir, tú puedes generar un modelo, hombre, no es fácil, pero tiene su complejidad, donde, por ejemplo, para acceder a las presidencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades, que son tan importantes, son claves, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, que sea mérito y capacidad puro y duro. Y ya. Puro y duro, y ¿no? sin más. Y ya está, ¿no? Eso sería lo ideal, porque si tú eres el número 1 de tu promoción y el número 1 de tu especialidad, no tiene sentido que el número 7, pongo un ejemplo así, conozco más de un caso, ¿no? Pase por delante y acabe en el Supremo y dice, oiga, pero si yo soy el número 1, es decir, tengo he ganado la especialidad, ¿no? Y eso es el sistema que se ha utilizado para pactar eso se utiliza en todo. En la diplomacia, por ejemplo, tú puedes ser el número 1 de tu promoción, haber demostrado una capacidad enorme, pero llega el político de turno, el morodo de turno. Bueno, por eso digo que ha pasado siempre. Pero en la judicatura también ha pasado siempre, desde que se reformó la ley del Consejo en el 85, en el 86. Claro, por eso digo. Bueno, pues eso, pero que ha llovido ya mucho. Perdona, Tomás, que hoy no te dejan hablar. Lo chusco, digo, es después de que ayer el Atlético ganó heroicamente. Está contento. Me ha gustado verlo en el campo. Bueno, ¿por qué no fuiste? Estaba lleno. Porque hay demasiado follón en unas cosas de estas. Y yo me pongo muy nervioso. Tiene un problema, además, el palco del Metropolitano, que es que ahora no caben los invitados. ¿Ah, sí? Viene el formato para ser final, como ya ha sido final de la Copa de Europa. Pero es que la gente que se pega cuando hay un gran partido nacional o europeo, es que es mucha. Claro. Por eso el palco del Madrid es casi un tercio del estadio. Y todavía a veces se queda corto. Bueno, lo que decía es que en lo que mantuvo un Estado más o menos sólido con Franco fueron justamente esos cuerpos. Los altos funcionarios accedían a su puesto por méritos. Sí. Y eso ni se lo cargaron. Eso no se lo cargaron. Pero después en la transición desde la universidad, que empezaron a cargárselo con los PNNs, Rubalcaba, que en paz descanse. Hombre, los que no podían llegar a catedráticos. Claro, los que no habían llegado por oposición, los hicieron. Antes de ser catedrático era una oposición tan dura como abogado del Estado. Pero como eso era más difícil ser catedrático. El vasto franquismo era casi sagrado. Sí. Igual que los altos puestos. Porque el franquismo fue meritocrático, en especial desde el 59, porque solo funciona bien un país con pocos funcionarios, oye, que no llegaba a 800.000 funcionarios en España, pero mira los currículos, yo lo he hecho por trabajo, ¿no? Los currículos de los ministros desde el primer franquismo hasta el final, el que llegaba era el número 1 de la abogacía del Estado, el número 1 de la judicatura, era impensable, es decir, luego había los azules, que formaban parte, que también todos tenían formación. Sí, pero tenían formación, porque, y los militares porque ves en economía y dices, bueno, está Bullastre, sí, la RAZ, que encima eran voluntarios, el uno voluntario, alférez provisional. O sea, no era cualquier cosa, pero eran los sabios de lo suyo. Había un chiste que corría entre los abogados del Estado, siempre decía, España, eso en los años 60 es un Estado de Derecho.
lo que digan, un derecho administrativo. Claro. Bueno, pero eso es esencial. Cuando empiezan a desmontar los altos cuerpos de funcionarios del Estado, están desmontando la inspección neutral del Estado contra la partitocracia. Y eso lo hizo el PSOE sistemáticamente y la derecha dejó que se hiciera porque le prometieron colocar a los suyos. Estúpidos. Ahí siempre gana la izquierda. Lo que ellos no hicieron, y eso hay que reconocerlo, es el sistema de oposición se ha mantenido. La gente de izquierdas que ha llegado porque era buena, no la mejor, o sí dependía, ¿no? Esa parte, afortunadamente, no lo han conseguido. Lo que sí que se han cargado ahora, que ha sido espectacular, y no le hemos dado bastante atención, es las direcciones generales. Han llenado de gente de medio pelo, hay que decirlo así, sin oposiciones, sin preparación, en todas las direcciones generales que les han dado la gana. Y eso... Pero eso no es nuevo tampoco, Paco. Sí. Era muy... El nivel de Podemos no lo ha tenido nunca tan bajo nadie, nunca. No lo sé, pero vamos, yo recuerdo, es una cosa muy personal, pero a mi padre en época de Morán, mi padre tenía rango de embajador de carrera, porque por antigüedad era diplomático, lo pusieron en el ministerio a las órdenes de un tercer secretario. Con dos narices, al que nombraron director general. Morán no sería de Podemos. Morán sería de Podemos hoy en día, o sea que esto no es de ahora, lo han hecho pero siempre. Es diferente, lo que quería decir no me he expresado bien entonces. No, porque esa persona que pusieron injustamente por encima de tu padre era diplomático también. Aunque fuera pero director general. Ya, pero es que ahora... Pero que eso es el escalafón militar, que se ponen a un civil al frente del escalafón militar, que es lo que están haciendo. También ponían políticos al frente de direcciones generales. Pero pocos, Ahora han aumentado, pero no es nuevo. Y le acaba de preguntar Pablo Casado a Pedro Sánchez por la cuestión de Ábalos y lo que ha decidido el juez. Le podemos escuchar a Sánchez. A ver. Señor Casado, ni a crear empleo, ni a reducir el paro, ni tampoco a eliminar, por ejemplo, el despido por baja médica que recogía la reforma laboral del Partido Popular y que ayer precisamente derogamos en el Consejo de Ministros. Muy bien. Ahora es fantástico, todo de Ábalos, pregunta por Ábalos, cualquier cosa menos Ábalos. La baja el despido por bajas reiteradas estaba en el Estatuto de los Trabajadores del año 80, no se lo inventó Rajoy eso. Estaba en el Estatuto de los Trabajadores del año 80. Lo que pasa es que este tío Sánchez no sabe abrir la boca sin mentir. Bueno, es que no hace más que mentir constantemente. Lo que le pasan, igual que ayer la Marisu, la Farruja, igual. Que si es que cristalizan en el adoquín, que son muy cortos. Sí, bueno, y muy mentirosos. Son muy mentirosos, muy macarras, pero muy cortos. Pero de esta Ábalos no se libra, es que va a ser continuo. Yo creo que no se libra. Es una campaña, pum. Y ayer cada día está más nervioso. Ayer dijo esa tontería de que se podían haber destruido. ¿Cómo se podían haber destruido? Delinquiendo. Ahí demostró la idea que tiene. Bueno, seguirá la sesión de control porque acaba de comenzar y no tendremos estoy para larga. de volver. Yo espero siempre el momento en que aparece Edmundo Val. Porque Edmundo Val o Macarena Olona tienen el don de sacar de quicio, como se saben las leyes de memoria, los sacan de quicio, desde la Merichel al Merichol. O sea, hoy va a ser protagonista Pablo Iglesias, porque además le van a preguntar sobre la cuestión de las menores, de los abusos a menores tutelados en Baleares. Al menos va a tener que responder a 3 o 4 preguntas. Hay que recordar, porque ya una vez le preguntaron y dijo que eso no, que Podemos llevar 3 años gobernando con la Esquerra, que ahí se llama MES, y con el PSOE, con Francina, lleva 3 años gobernando en Baleares. O sea que, y él es el caudillo indiscutible, es el conducator, es el duce, es el gran timonel de Podemos. En Palma de Mallorca hay clínica CRES, Federico, excelente. Y ellos están muy preocupados por los nuevos avances en la medicina regenerativa. Bueno, no es que estén preocupados, es que ellos se dedican a la medicina regenerativa. Unos laboratorios están investigando continuamente y además la recuperación de esas lesiones articulares avalan el trabajo que están desarrollando con células madre, además poniendo en práctica tratamientos vanguardistas, innovadores, como por ejemplo el que se aplicó a Chus Bragado, o futbolistas también de primera línea que han podido regresar. Nadal y otros, ahora los baloncestistas, es que claro, un tío de 2 metros y 130 kilos, no, claro, a ver cómo le recuperas, las rodillas pues acaban como las de Sabonis. En fin, Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, allí tienen clínicas. Los de CRES, el 91 445 0004, 91 445 0004, la primera consulta es gratuita. Muy bien, luego iremos ya enseguida, ahora vamos con el tiempo y tal, y luego hablamos ya con Jorge Campos,
porque son dos los asuntos graves allí. El de la inmersión, como en buena parte de España, y luego el escándalo de las menores, que es una de las cosas más brutales que yo he visto en mi vida. Justo, además, estalla al día siguiente de que diga una ministra, entonces portavoz del gobierno, que los hijos no son de los padres. Pues anda, que cuando son del Estado están a resguardo. Y el adoctrinamiento ideológico en los colegios, que según esto no existe. Es la mañana. Es radio. Direct. Para proteger lo que más nos importa, nuestra vivienda, nuestro negocio. Nuestro aeropuerto, por ejemplo, Barajas, para que no entren maleantes. Si hubieran tenido Securitas Direct, hubieran detectado de inmediato la presencia de un cuerpo extraño, primero en el aire, después en la tierra, y hubieran puesto el SOS, el SOS, Guardián SOS, y ya del CIS sabríamos dónde están las maletas. Estaría geolocalizada desde el minuto uno, ¿no? Habría ¿Dónde problema. está ese oro, esas divisas? Lo bueno además que Securitas también graba imágenes y no las borra. Están ahí las imágenes grabadas y avisa a la policía. Pues todo en milésimas de segundo. Sí, en Barajas la Guardia Civil. Bueno, y después, como dices, tenemos esa aplicación estupenda, Guardián SOS, para también estar pendiente de nuestros mayores. También para la gente mayor, sobre todo. Sí, sobre todo está pensado para ellos, o para un viaje que haces, te despistas, te desorientas y no sabes dónde estás, bueno, aprietas el botón, te geolocalizan y te envían ayuda. Teléfono gratuito, 900-130-900, 900-130-900. A ver, vamos a ver, Elia, cuéntame qué rebajas tenemos hoy. Pues tenemos rebajas y además más color, que es ese espacio revitalizante, lleno de color. Ya te conté ayer la tragedia. Sí. Bueno, la tragedia, digamos tragicomedia. Este año el color de moda sea el naranja. Naranja. Se ha ido Rivera. Claro, es un color... Es muy 70, es un color muy setentero. 70 y como muy estimulante. Mejor es por eso, porque se ha ido. Bueno. Eso es más malo todavía. Pues de naranja o de cualquier otro color vamos a ver muchísimos espacios en el Corte Inglés. Son experiencias y productos cargados de ese color. Mira, tenemos camisetas Levi's, agendas Moleskine, palas de pádel, Adidas y también todo tipo de calzado, pañuelos, gorras. Habrá productos gourmet, un espacio especial del Club del Gourmet con un aceite de oliva virgen extra, también de la propia marca del Club del Gourmet. Atención que ahí es época de trufas. Ahora es la época natural de la trufa. Así que hay que ir al Club Gourmet porque hay mucha falsificación. Sí, cuidado. De trufa. Sobre todo con las muy blancas. Aromática, claro. Sí. Pues más color en el Corte Inglés. Está Cayetana Álvarez de Toledo preguntando si quieres... Detalles de ese sorprendente mensaje. Gracias, señora Álvarez de Toledo. Señora vicepresidenta. Señora vicepresidenta primera. Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, me ha cambiado la pregunta. Tendría todo el derecho a rechazarla, pero la voy a admitir. Mire, este Gobierno es un Gobierno reformista que va a tomar decisiones en la dirección justo contraria a todos los problemas que ustedes han acumulado cuando han gobernado este país. Han hecho de la crisis económica una crisis social, una crisis territorial, una crisis de estabilidad, y a eso vamos a responder durante 4 años, también a la reforma del Código Penal. Bueno, este es como ayer apareció un tuercebotas haciendo como que defendía a Ábalos, que yo creo que tenía la consigna de sepultarlo para siempre. O sea, daban unos argumentos tan groseros, tan estúpidos, y dice, bueno, quiere cargarse a Ábalos, no quiere defenderlo. A lo mejor que no tienen más, ¿eh? Pero claro, si el cerebro, si la vicepresidenta primera es Carmen Calvo, ¿qué no puede pasar? Vuelve ahora Cayetana hablando de Venezuela. Allí y aquí. Y será que España tampoco les importa a ustedes nada. Yo quiero explicar hoy por qué van a reformar el Código Penal, que es un asunto importante. Ustedes quieren reformar el Código Penal para beneficiar a una persona concreta, a un hombre que confunde el diálogo con la claudicación ante el separatismo, a un hombre que se dice de izquierdas cuando promueve la más radical desigualdad, a un hombre que ha mostrado su desprecio absoluto por los constitucionalistas catalanes, héroes de la resistencia democrática, a un hombre que contrapone los votos a las leyes, como si pudiera haber democracia sin ley, y a un hombre que considera que la Constitución de 1978 está amortizada. La suya es una reforma ad hominem, sí, pero ese hombre no es aquel en el que todos ustedes están pensando. No es el presidiario Junqueras, es el presidente Sánchez. La suya es una reforma ad Sánchez, sí,
y al servicio de Sánchez son ustedes capaces de todo, de rehabilitar al Le Pen español, de someter a la Fiscalía General del Estado e incluso de ensuciar al Tribunal Supremo atribuyéndole la autoría intelectual de sus desmanes. Es una prueba más del respeto que le merecen a ustedes la justicia y las instituciones. Mire, señora Calvo, lo que ustedes buscan es borrar el delito de lesa democracia que han cometido pactando el gobierno de España con un condenado por sedición. Lo que buscan ustedes es la amnistía, la de los sediciosos y la de sus cómplices. La amnistía de ustedes. La nación toma nota. Es que no hay color más que el Corte Inglés. O sea, que cuando está brillante... Es que es el nivel. Si esto es un problema de nivel. O sea, tú oyes a esta mujer y oyes a Carmen Calvo, ya te puede gustar más una o la otra. Bueno, es que es como estar en la Copa de Europa o intentando subir a Segunda B. A ver. De verdad, sin truco. Y usted me preguntaba cuáles iban a ser las siguientes decisiones del Consejo de Ministros para cumplir el programa de investidura del presidente Sánchez. Yo dije, la señora Alba de Toledo va a hacer política, con realismo, con sensatez, leal oposición. Lo que fueron ustedes en otro tiempo, un partido de Estado, ya no lo son, señor Casado. ¡Qué decepción! ¿Qué sería de usted sin el discurso que acaba de hacer contra Cataluña? En el fondo, contra Cataluña. Ese es el respaldo electoral que tienen ustedes en Cataluña. Ninguno. Pero le voy a decir más. A usted, que no se le cae de la boca, que es constitucionalista, la más constitucionalista, la única constitucionalista, en democracia, al Gobierno le ocupa la mayor cuota de tomar decisiones en una legislatura, pero a la oposición que usted representa, al segundo grupo de esta Cámara, también le ocupa la responsabilidad de decidir. Decidan cumplir la Constitución, deje de ser constitucionalista y hágase constitucional. Cúmplanla y renueven el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, y no lo tengan de rehén de su confrontación. No lo tengan de rehén de su confrontación. Ha cantado la gallina. Claro. Lo único que les preocupa es que no les dan los jueces. Mira que se lo venimos diciendo. Su única preocupación. Ahora, el nivel intelectual es... Deje de ser constitucionalista y sea constitucional. Bien. Aplauden con sus patucas. Pero es impresionante la arrogancia, ¿no? ¿Sabes? Es decir, ver cómo con esa displicencia, pues parece que ellos tienen la verdad absoluta, ellos te dicen qué política tienes que hacer, qué lo que importa en la calle, lo que no importa, lo que se puede preguntar, lo que no se puede preguntar. Han copiado del nacionalismo envolverse en la bandera. O sea, ahora resulta... Pero en la bandera no es española. La bandera está estelada, la bandera claro. En la bandera inconstitucional del independentismo. Me dicen, ustedes se meten de tal, su única política. El PSOE se ha pasado a eso. Ahora resulta que si defiendes, bueno, pero de una forma, es como lo que decíamos antes de la ocupación de las instituciones. O sea, ahora ya con armas y bagaje sin molestarse ni en disimular. Es una cosa brutal. Al final, es que es una cosa. ¿A quién se lo mandamos hoy? Pues no lo sé, a mí no se me ocurre... Bueno, no se me ocurre... ¿Ha Casado para que resista la tentación de darle los jueces? No, al juez de guardia, que no sabemos quién es. Sí, al juez de guardia, eso. Podemos decir una juez. Pues a la anónima juez de guardia. Con estas psicópatas, que son psicópatas, ¿eh? O sea, tú ves a la ojiplática Delgado... Y tú dices, uy, ahí hay una parte del circuito cerebral, no por culpa suya, y dice, ¡pop! Se fundió. Y entonces son fanáticos, pero porque no hay más actividad cerebral ahí. Ves a Carmen Calvo y dice, bueno, ¿qué le pasa a esta? Le falta un buen bachillerato, una carrera de Derecho y un hervor. Es todo verborrea, si no sabe lo que ha dicho. No sabe lo que ha dicho hasta el final. Sí, exactamente. O sea, todo lo demás no sirve para nada. Regenera por dentro, se nota por fuera, para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Pues soy muy sencillo de contar. Los chubascos del Cantábrico, pues queda alguno, y hay otros, también poca cosa, en el estrecho. Habrá viento en el estrecho porque si no, no sería estrecho.
sería un frontón o algo parecido. Bien, las temperaturas más bajas que ayer. La máxima hoy en Madrid estará en 13 grados, ayer estábamos en 19, ojo. La máxima nacional está en Sevilla, pero solo 22 grados, y la mínima del pelotón del pasmo, y se destacan dos clásicos de siempre, Soria y Ávila, o Ávila y Soria, 4 bajo cero. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Sabías que ya existen puntos de recarga ultra rápidos para cargar tu coche eléctrico en solo 10 minutos? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Bueno, antes de la bolsa y viendo cómo está este gobierno de descerebrado, pero no por descerebrado porque les llamamos... No, es que no hay actividad cerebral. O sea, y como si no hay actividad cerebral no puede haber actividad mental. Exactamente, es la planicie del encéfalo. O sea, en fin. Bueno, estrategias de inversión. Sí, estrategias de inversión para aprender a tomar decisiones de inversión de forma responsable. Este curso que llevan Libertad Digital y Estrategias de Inversión son 4 meses, 15 minutos al día con los mejores profesionales, todo online y por solo 495 euros. Federico, toda la información está en libremercado.com o en el teléfono 91 523 97 22 91 523 97 22. Bueno, y la bolsa, después de estos tiquitacas y tracatracas y triquitraques que está sufriendo, ¿cómo está hoy? Pues se mantiene por encima de los 10.000 puntos, parece que no quiere perder ese nivel. Ayer cerraba con ligeras caídas, muy ligeras, pero seguía manteniendo ese umbral y ahora mismo se anota un 0,33%, 10.039 puntos para el IBEX 35, que ve con buenos ojos. Esto es curioso porque siempre se está moviendo mirando a China. Ayer China dijo, o algunos informes decían, que las autoridades chinas iban a estar dispuestas a mantener esos sectores que se han visto más afectados por el coronavirus a través de inyecciones de capital o fusiones de empresas, y esto pues parece que les ha animado. Es que vuelven a picar, una y otra vez vuelven a picar. El único que los ha entendido, hay que reconocerlo, es Trump. Sí, señor. Los ha entendido a la perfección. Dice, ¿cuándo mienten? Siempre. Y por lo tanto, cuando tenga que anunciar, siempre, porque él es un tío de negocio, por desgracia, no es un gran político como Reagan. Pero en materia de negocios, bueno, os caló desde el principio. Se puede decir que negociar sabe. Hombre, bueno, la prueba es que están en un 3% de paro, cuando el paro técnico, el pleno empleo, mejor dicho, allí, es el 4% de paro. Pues ahí la gente cambia muchísimo de lugar, cambia 7 veces en su vida, de media 6-7 veces de sitio, de trabajo, de vida. O sea que para ellos moverse y es un continente. Si no es que has fracasado. Y no hay incentivo al desempleo, cosa que... No, pero hay mucho empleo. Oye, es que están por debajo del pleno empleo ya. No, por eso digo, que hay movilidad geográfica y no hay incentivo al desempleo. Bueno, la música para esto podría ser esta perfectamente. Es la noticia de interés cultural de la 11. Hablamos de un clásico pop que sigue haciendo historia. El vídeo Take On Me de A-ha ha alcanzado el 1 billón con B de visionados en YouTube, algo que solo han logrado algunos grupos como Queen o Nirvana. Todo un hito, además del año 84, que se basa en un cómic que fue dibujado a mano y que tuvo una duración de 16 semanas. Fíjate, es que esas canciones tan buenas que salen. Y si ves cómo está el vocalista del grupo A-ha 30 años después, se demuestra que los suecos, los noruegos y los finlandeses son una raza superior. Superior a la de Torra, no tengo ninguna duda. A pesar de lo que digan Jonqueras y compañía, que son una raza superior, no. No, muy arios no son. No. O sea, yo creo que sí, me dejó sorprendido. No. Yo vi el otro día, pero no sé qué, al final me ha fallado en mi predicción. Es que las uvas las iban a dar pues esas dos bellezas que son Carles Sastre, el asesino de bulto, y Jonqueras. Sí, pero no. Porque para acabar con Pedroche y Garcibulo definitivamente, pues qué mejor que eso y tal. Y no, pero ojo que volverá, saldrá Jonqueras. Ahora Forn va a ser el hombre de confianza, va a ser el boye de Roures, ahora va a ser Forn, otro Adonis, que lo tiene y luego que vendrá Cocomocho. Cuando Pujol quería ser un socialdemócrata sueco, y Josep Pla le dice,
Socialdemócrata no creo, pero sueco. Dice, aquí no n'hi ha molts suecos. No, hay que reconocer una cosa, desde la discrepancia, que Roures es coherente, está en lo que está. Sí, entonces, él es un millonario comunista. Exacto, que es lo que siempre han sido los comunistas cuando llegan al poder. Y financia a aquellos que se han portado bien con él, porque la verdad es que todo el entramado convergente no ha dejado a ninguno colgado. No, la verdad, eso ya te digo, no lo digo con una cierta ironía, pero también de realidad. Desde luego no es de derecha. Y en el otro lado, eso mismo estaba yo pensando. Ford sí, Ford, todos estos de convergencia son muy de derechas. Bueno, pero Ford tiene el toque ecuatoriano que a él le molesta mucho que se recuerde. Pero fíjate qué diferencia. Pero la ingratitud es una característica absoluta de la derecha, no de la izquierda. La izquierda suele ser agradecida con quienes le ayudan, la derecha nunca, jamás, al revés. A Rajoy, nos estará escuchando y no lo va a desmentir, le dije, claro, el Estado francés no le echa un pulso. Los terroristas ni los independentistas, ¿no? Y es alucinante que aquí Roures y otros empresarios catalanes echen un pulso al Estado. Y lo ganen. Y los terroristas también. Claro, y lo ganen. Era en el Hotel, me acordaré siempre. A veces se animan y puedes encontrarte con un lío. Pero un empresario con un Estado moderno, con Hacienda en su lado. Lo que yo le dije, 400.000 millones de euros de presupuesto que tiene el Estado español, ¿no? Tienes el CNI, los servicios de inteligencia de la Guardia Civil, de la policía. Si lo tienes todo, ¿no? El BOE. Y los empresarios independentistas catalanes te están chuleando. Chulean al Estado. Dicen, bueno, pero es que ahora le vas hasta el candidato de Macron en Perpiñán, que por cierto que eso va a ser un lío, para el macroacto que plantea Puigdemont, que coincide con las municipales francesas, por cierto. El candidato de Macron se ha declarado amigo de Puigdemont y de que está absolutamente de acuerdo en que se celebre allí un acto que podría congregar hasta 100.000 personas en Perpiñán. Mientras el prefecto... El socio de Sánchez, que ahora se ha hecho polaco. Lo mejor de Macron es la seguridad en sus convicciones. O sea, rompió con Estados Unidos y crea la tasa Google. Eso sí, ha dicho que la plaza hasta el año que viene. Momento que la volverá a aplazar. Como estos. Después, rompe con España, pero quiere tener peso en Europa, así que se alía con Polonia, que es el socio que mercó Aznar en su día, que nos vino divinamente para sacar fondos, porque Polonia está, me alquilo. A ver, un grande que me contrate. Eso fue muy inteligente, fue el que les convenció, Aznar fue el que les convenció de que lo alquilaran. Bueno, y de hecho sacaron mucho dinero para Polonia, pero mucho más para pero España. Históricamente, tú lo sabes, las relaciones franco-polacas siempre han sido estrechas. Países católicos. Y Polonia es un país mediano grande. Es decir, que suma. Suma con España. No, digo mediano grande, que no es Gran Bretaña, no es Alemania. Cuando Aznar estaba empeñado en convencerme de que Polonia, digo, hombre, heroica Polonia, Papa, Walesa, tal, Katyn, bien, pero vamos, Polonia y España tienen un peso distinto en Europa. Por ejemplo, España está intacta y Polonia la han hecho y deshecho 50 veces. El gran diluvio que llaman ellos. Tienen el mérito de sobrevivir, pero vamos, que no se puede comparar. La economía polaca debe ser la tercera parte que la española. Son 40 millones, decía. Y nosotros somos 45. 85 los de Alemania, eso es lo que tienes que ver, Federico. Sí, claro. Y a la hora de sumar es lo que contaba, y era verdad. Y decía, y en cambio, y somos muy compatibles, porque por ejemplo, la industria de máquina herramienta española se complementa muy bien con la polaca. El nivel de formación en Polonia es alto. Y además de eso, mirar al Atlántico. Y además son católicos. El eje atlántico, o sea, además de mirar al Atlántico, lo que no basta con aliarse con Polonia, era aliarse con Polonia en la Unión Europea y mirar hacia América, mirar hacia el Atlántico. Pactó con Sánchez, resulta que a la hora de la verdad dejó tirado a Sánchez, dejó a Borrell en el furgón de cola y va y se lía con Polonia para tener fuerza frente a Alemania, como tonto. Ahora, estaba contra Trump y había que entender al Islam. Ayer, gran discurso contra el terrorismo islámico, el Islam no pasará, la France y tal. Mañana puede meter en la cárcel a Cocomocho. Vamos a hablar con Jorge Campos. Sí, con Jorge Campos, porque además en el Parlamento, en la sesión de control, están preguntando a Pablo Iglesias sobre la red esta de abusos de los niños tutelados. Acaba de acusar a la oposición, Pablo Iglesias, de aprovecharse de esta cuestión. Lo ha vinculado también con la Iglesia, con los abusos en la Iglesia católica y literalmente el vicepresidente del Gobierno de España ha dicho se descojonan ustedes ante la Cámara con este
asunto, con este tema. Qué Así que vamos a preguntar. Eso es tan fino, es totalmente manspreading. Yo no sé cómo nos lo echan de Podemos. Es un machirulo total. Te dijeron que cuando fueras padre... Años que entrevistó a Jorge Campos, ahí siempre en solitario, como el Cid campeador cuando estuvo en Teruel, que pasó una temporada muy mal. Es que le pegaron una lanzada en el cuello. Y entonces un médico del Barracín le costó un invierno como el paciente inglés. A base de emplastos lo curó. Y no sé por qué, después de un invierno en un sitio tan bonito, oye, que no volvió por Teruel. Se fue a Valencia, la conquistó con bastante facilidad. Y en cada pueblo, sin embargo, tiene un gran recuerdo. Hay una peña de Cid, que es una peña donde no puede subir un caballo. Se supone que subió el Cid. Sí. Eso es el culto al Cid. Bueno, lo más parecido, sin tanto éxito como el Cid en Valencia, es Jorge Campos en Palma de Mallorca. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Es verdad que no sé cuantísimo tiempo en el Círculo Balear, haciendo la guerra que hay que hacer permanentemente al peor adoctrinamiento, que es la sumisión lingüística, es decir, la inmersión lingüística es el adoctrinamiento. La inmersión es el primer y el definitivo adoctrinamiento. Y luego además ha sucedido otra cosa en Baleares, que ahora mismo le acaban de preguntar al presidente del gobierno, que ha dicho... Al vicepresidente. No sé por qué lo acabo de ascender. Ahora lo mismo me invita a Galapagar. Presidente. Copresidente, sí, eso sería más de acuerdo. Sí, en la práctica sí. En la copresidencia solo les falta dormir en habitaciones juntos. No, pueden ser literas. Sí, para Pedro sentirse tranquilo, poder dormir bien y necesita al lado. Bueno, vamos a ver, Jorge, hay otro asunto, aparte de tradicional, que ahora que está al frente de Vox en Baleares, pues ha estallado hace muy poco tiempo, aunque es evidente que hace muchos años que esto está funcionando, que es la gran cuestión de la perversión de menores en aquellos menores que están bajo la protección del Estado porque los padres no los pueden proteger, o son yonkis, o han desaparecido, o son niños abandonados, o por cualquier cosa. Bueno, ayer escuchábamos antes a Francina Armengol, le faltó bajar a darle con el micrófono a usted. Sí, sí. Pero bueno, es que ha aparecido otra red paralela en Menorca, y supongo que estamos a 10 minutos de que salga la de Ibiza. Seguramente, y veremos, porque yo no creo que esto solo afecte a Baleares, ¿eh? Yo creo que esto puede estar más extendido de lo que pensamos. Hombre, Valencia, ahí está el marido de Mónica Oltra. Evidentemente. Además, lo de Menorca, que es el último caso que ya sabemos que al menos afecta a 4 niños tutelados. La semana pasada, la responsable del Consejo Insular de Menorca, de los menores tutelados, lo negó. Dijo que eso no tenía nada que ver con ellos. Y esta semana no ha tenido más remedio que decir, bueno, va a ser que sí, que son de los míos. Bueno, esto es un escándalo sin precedentes. Yo creo que es un escándalo nacional. Si tuviéramos otra prensa, esto sería portada tras portada de todos los medios de comunicación. ¿Me quiere usted decir que el Diario de Mallorca y Última Hora no lo sacan continuamente? Sí, bueno, Diario de Mallorca es el que ha dicho algo al respecto. Bueno, pero ahora... Pero le voy a decir algo. Fue el propio gobierno y los propios responsables que le dijeron a la prensa que este tema lo dejaran, hombre, porque había menores implicados, y que mejor que se callaran. Claro. Esto lo dijeron sin ningún problema, porque tienen tanto rostro que se quedan tan anchos, o sea, no pasa nada. Pero esto es un escándalo tremendo, porque, don Federico, tú decías que esos niños son sacados de las familias porque son yonkis, porque están... Bueno, pero a veces hay unos requisitos económicos que no se cumplen, que son algo... ¿cómo diría yo? Difusos, que se saca algún niño de la familia porque se considera que no come lo suficiente o que no va bien arreglado y demás. Ese niño, cuando se lleva a una institución determinada, a un centro de acogida, ese centro de acogida recibe entre 3.000 y 6.000 euros para mantener a ese niño. Y después esa familia que se ha quedado ese niño, pongamos, por ejemplo, que sea por un problema económico, se da cuenta de que acaba en una red de prostitución, abusado sexualmente y demás. Con lo cual, porque los servicios sociales si vamos interpretan de manera que favorece a esos centros. Claro, si vamos tirando del hilo, aquí primero lo que hay que saber es, ¿desde cuándo sucede esto? ¿Por qué cuando nosotros, que somos los primeros, antes de que saliera el escándalo, que pedimos una auditoría en el Consejo de Mallorca, la izquierda vota que no y el PP se abstiene? ¿Por qué antes ya hacen eso? ¿Por qué después, cuando se descubre el escándalo, todos intentan taparlo? La izquierda, la extrema izquierda, todos los que tienen responsabilidad, negando a comisiones de investigación, negando comparecencias de los responsables. Hay que saber qué hay detrás de esas entidades que colaboran
con los centros de acogida, esas que llaman del tercer sector. Sí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué cuando precisamente comparece, la única vez que ha comparecido, que además fue un circo espectacular, que comparece en las asociaciones del tercer sector, van al Consejo de Mallorca a aplaudir la gestión del gobierno? ¿Van a aplaudir después de conocer todo esto que está pasando? Que no son casos aislados, que están los propios trabajadores sociales que venían informando de este tema hace años, vienen que esto está generalizado. O sea, es que esto es algo tremendo, es que pone los pelos de punta. Y después ver que la respuesta es que aquí nadie tiene responsabilidad, que la señora Santiago, la consejera de Asuntos Sociales, dijo que la culpa era de la Policía Nacional y de la Fiscalía y de todo el mundo menos de ella, y que la señora Armengol dice, hombre, que ya se va a crear un comité de expertos. Una comisión de investigación, no, un comité de expertos para que valoren, del tercer sector. Claro, para que valoren cómo está esto. Hombre, por favor. Y no dimite nadie. Y nadie se va. Y después escuchamos aquí a Pablo Iglesias diciendo, caiga quien caiga. Y su partido es el que bloquea todo en Baleares. Claro. Pero ¿esto qué es? Acaba de decir que la oposición textual se descojona. No sé muy bien de qué, pero como este hombre tiene que sacar las gónadas por cualquier lado, porque es muy machote, es como el Che Guevara, de ahí ese aspecto de no acabar de ducharse, pues no sé. Pero este es un asunto, ¿por qué el PP se abstiene? Yo digo, porque es evidente que haya habido un apaño, un pacto tácito. Claro, porque esto muchos años en el poder. Y según los años que dure esto, pues es evidente que a la administración anterior del PP le afecta. Es la única explicación que se me ocurre. No que haya, sino que puedan pensar los que están ahora mandando, que no son los que mandaban, que a ver si hay algo. Que eso le pasa mucho al PP, que a veces se pasa hasta de timorato. Es verdad que ahora en el Parlamento Balear sí que está a voto a favor de las comisiones de investigación que se han pedido y que se han tumbado, se tumbaron ayer con las declaraciones estas impresentables de la señora Armengol, pero es verdad también que las auditorías se abstuvieron en las votaciones, porque no sabemos desde cuándo está sucediendo esto. Claro. Es que ya hay testimonios de niños, que ya no son niños, que ya son adultos, que dicen, no, es que hace 20 años, estamos hablando de final de los años 90, ya se sabía que ocurrían estas cosas. Entonces, por eso es tan interesante que la Fiscalía, que ha abierto diligencias, investigue este tema hasta el final. Por eso nosotros, que hemos sido los únicos, hemos presentado denuncia ante Fiscalía, y en cuanto las diligencias se trasladen al juzgado, ejercitaremos la acusación popular, porque es que esto no se puede dejar, esto no puede pasar así. Bueno, chicos, hay gente muy mala en el mundo que se aprovecha de esto, pero ya hacemos todo lo posible, ¿eh? Ale, vámonos. Ahí es evidente que hay una complicidad en esas... es que yo me he acordado tanto cuando dice Cela, muy campanuda como es ella, ¿no? Los niños no son de los padres, no pertenecen a los padres, no, pertenecen a las redes de pedofilia, narcotráfico y prostitución infantil y juvenil que patrocina el Estado. O sea, no que permite, sino que patrocina. O sea, porque entran en la institución y al año están ejerciendo la prostitución o drogándose en las discotecas más arrastradas de Mallorca. Eso puede pasar una vez por casualidad, pero tantas veces no es casualidad. Pero digo un dato escalofriante solo. La señora Santiago, que es la única que ha comparecido, la señora Santiago es la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno Balear. De ahí dependen los centros de menores de internamiento, porque después está el Consejo de Mallorca, que depende de los centros de acogida. Como esto es un festival de administración pública, hay tanta, que hay unos centros por aquí y otros por allá. Sí. Entonces, la señora Santiago, que comparece en comisión, dice, no, si es que es un escándalo que hay en estos depredadores, existan depredadores sexuales, pero nosotros incluso sabemos que esta desgracia sucede en determinados pisos donde se reúnen y llevan a cabo estas barbaridades. Y dice el señor del Consejo de Mallorca que no tiene ni idea de qué está pasando. Y ella tiene localizado los pisos donde sucede. Pero no lo ha denunciado. Y aquí no pasa nada y nadie denuncia nada. Pero... No, pero no denunciado ya es prevaricación. Bueno, hay otro asunto que no quiero que se me pase porque hay muchas preguntas de oyentes, que es lo que pudimos escuchar precisamente aquí, que no es adoctrinamiento, sino el mitin, no contra Vox, el mitin contra Natura, que perpetró una profesora. Yo esto se lo he intentado explicar sin mucho éxito, la verdad, a su compañera de partido, a Rocío Monasterio, que vamos a ver que el problema no está en las charlas extracurriculares, que están las asignaturas, que están los libros de texto, que están los profesores, que está en la costumbre de adoctrinar. Si un profesor quiere, es un buen profesor. Y si un profesor quiere convertirse en ingeniero de almas, como llaman los comunistas, que es lo que quieren ser muchos,
no digo todos, pero sí muchos. Entonces, es igual, si entre vocal y consonante puede ir metiendo la doctrina. Las charlas extracurriculares son digamos, lo aparato, lo escandaloso. Pero el problema, de verdad, está en las asignaturas y en los profesores, tal y como se imparten. Y donde existe la inmersión, una de las cosas que me llamó la atención en esa grabación, de un sitio, oye, que no es un instituto de barriada tal, porque el Militar de él está en el centro de Mallorca, es una clase bien, Chamberí, en Madrid, la parte menos rica del barrio Salamanca, es decir, la clase media es un buen instituto. Claro, para que un profesor actúe así, y cuando se tiene que encarar y atacar, porque está atacando a los alumnos, ¿cómo pasa? De un mallorquín, que es un catalán mal... Es un catalán normalizado, de ese extraño y ortopédico que no se han impuesto allí. Exactamente. ¿Pasa al español para atacarles? ¿Qué os pasa, tíos? ¿Qué os pasa? Es decir, bueno... ¿Qué clase? Y esto está en una asignatura que está en el currículum, ¿no? Pero yo no creo que esto sea la norma. O sea, esta tía no estaba bien. A ver, yo no creo que la mayoría de las profesoras, se comporte así. No, yo creo que esto es un caso excepcional. No es la norma, no puede ser. Aquí, no sé, en Mallorca, no sé, en Madrid, desde luego, es como decir, esto no pasa. Hombre, en Venezuela eso no puede pasar. No digo que no pueda, digo que no pasa, no es la norma. Ocurre, pero no es la norma. En ética, que es política. Yo siempre dije, esa asignatura es lo único que me he peleado con Fernando Savater en los últimos 20 años. La ética es la formación del espíritu nacional. La única ética que tiene que haber es que instruyan en matemáticas, en gramática y tal, las cosas. A mí no me digas cómo tiene que ser mi hijo. Eso lo aprenderá en casa o no lo aprenderá. Lo demás es adoctrinamiento. Dígase como se diga. Valores constitucionales, ya ve lo que tiene por constitución Carmen Calvo. Si esto fuera la norma, habría muchísimas denuncias y no las hay. Ahora, si grabas con un teléfono y todos los chavales tienen teléfono, estaría constantemente en los medios. No puede ser la norma, es la excepción, esto no es la norma. Vamos a ver. Primero hay que distinguir, porque a veces yo creo que incluso pues, por desconocimiento se mete todo en el mismo saco. Una cosa es el PIN parental y otra cosa es el tema curricular y demás. Que el PIN parental es lógico y está bien, porque los extracurriculares, por personas ajenas a un centro, que vengan al centro de tus hijos y que vengan a decir barbaridades, lo que se pide es que se informe. Creído el nombre de PIN parental, que ya es en sí ridículo. Pero no hay ningún PIN. Una cosa es el PIN parental, que yo creo que está. Primero, en que tenemos 17 sistemas educativos distintos, inconexos y que son una burrada. Y después que las asignaturas del currículum escolar aprobado por cada comunidad autónoma se adoctrina. Y no de forma puntual ni en casos aislados. Esto porque es tan evidente. Este audio es tan claro, es decir, que esta señora está diciendo no solo contra Vox, porque después se mete con la inmigración, porque trata de inmigrantes al señor de Extremadura, porque no tiene apellidos mallorquines o catalanes, porque encima es pancatalanista, claro, como no. Claro. Entonces, no es un tema. Es que a mí nadie me lo tiene que contar, precisamente, porque como bien decía Federico, ya me he entrevistado hace muchos años, yo he llevado de los centros educativos públicos de Baleares tienen alguna reclamación por adoctrinamiento. Porque el primer adoctrinamiento es que te impiden escolarizar a un niño en tu lengua materna si esta es la española. Ese es el primero. Y después, con la imposición del catalán en Baleares, se adoctrina, porque utilizan el catalán como arma política para crear los países catalanes. Y además, no tenemos solo casos como este. Tenemos otros casos que los padres han denunciado, que se han encontrado con el muro de la administración educativa, con la Consejería de Educación que dice que aquí no pasa nada, los inspectores que no actúan, la alta inspección que no se sabe si existe o no existe. No existe. Y eso queda en nada. ¿Qué pasa? Que como ha ido un alumno que se ha atrevido a grabar, porque encima no les dejan grabar, que esto es otra de las excusas que ponen. No les dejaron entrar. Eso es lo que ha dicho el colegio, ¿no? El colegio y la propia consejería, ¿no? Han denunciado al alumno por grabar. Como no se puede grabar, esto es una barbaridad. Esto no vamos a entrar a valorarlo porque es ilegal. Bueno, no es ilegal. Puede ser una infracción del centro, de la norma, como tirar un papel al patio, que también es una infracción, pero bueno, no es ilegal. Entonces, ahora, ¿por qué me has tenido esta prueba sonora? Pero esto no es un caso aislado, ¿eh? Insisto, tenemos los datos, el 70% de los centros pero una cosa es, públicos. a ver, yo no te digo que no sea adoctrinamiento, por supuesto que impedir la escolarización en español a mí me parece una barbaridad y el Estado, o sea, la Administración Central tendría que defender el derecho de todo el mundo a escolarizarse en su lengua, en este caso en español, por supuesto, pero
me refiero a este tipo de adoctrinamiento, a este tipo de mensajes, a este tipo de barbaridades, son excepcionales. Esto no es la norma, es la excepción. Perdona, no tienes ni idea de lo que es, perdona que te diga. Oye, pues perdona, así, pero a lo mejor en Mallorca es la norma, no lo sé. En Madrid, desde luego, no. En Madrid, desde luego, no lo es. Te aseguro que en los países catalans es la norma. Es más, en Valencia, que no lo era, lo era ya en Cataluña. El sistema académico está perturbado, está corrompido hasta el tuétano, politizado hasta el tuétano, en Cataluña y en Baleares. Pero que no te hablo de adoctrinamiento político, hablo de este adoctrinamiento político, por supuesto que hay, pero no hablo de adoctrinamiento político. Hablo de, es que a mí me parece que la grabación de esta señora que está unido, que el primer adoctrinamiento es la inmersión. Que es que en Valencia, que para empezar el adoctrinamiento... Federico, pero yo no creo que la mayoría de las profesoras, ni en Baleares, ni en Cataluña, ni desde luego en Madrid, ni en ningún otro sitio, digan a sus alumnos, sois unos tal, os debería dar vergüenza. Yo puedo dudar desde que la alumna es redonda, pero si este señor, que lleva 20 años, te dice que el 70% de los centros públicos tienen denuncias... ¿Pero denuncias por este tipo de cosas o por imponer la lengua? No, denuncias o por imponer la lengua... Denuncias. Es que imponer la lengua no es imponer solo la lengua. Es que eso lleva aparejado una carga ideológica y política brutal detrás. Es que no es, bueno, chicos, ahora vamos a empezar a hablar con ese catalán de laboratorio, el catalán estándar ortopédico este de Baleares, ya está. No, es que esto lleva aparejado una carga ideológica brutal. Es que de ahí, que viene acompañado de unos libros de texto donde hablan de coronas catalano-aragonesas, donde te dice que Baleares es una cosa que nunca ha existido, eso conlleva la imposición del catalán. Y no solo eso, sino es que en los últimos 2 años... Eso es adoctrinamiento político y ahí estamos de acuerdo. O sea, eso no te lo discuto. En los últimos años, gracias a la imposición y la inmersión lingüística y el pancatalanismo que se está imponiendo, hemos tenido manifestaciones políticas en aniversario del 1 de octubre de Cataluña en los patios de Baleares de los colegios públicos. Se atreven a invitar al delincuente condenado por enaltecimiento, terrorismo y humillación a las víctimas y amenazas de muerte, precisamente el que les habla, el rapero Baltonic, que si sigue así lo hará ministro de Cultura o algo así, a dar una charla en el Instituto de Santa Margarita. Los profesores. Lazos amarillos colgados por todas partes. Clases de catalán y de sociales y de naturales explicando... pues que hay una formación política de extrema derecha que nos va a impedir que podamos hacer estas clases. O sea, esto es el día a día en los centros educativos públicos. Esto es una barbaridad, es una locura. Y nadie ha hecho nada. Esto no es de ahora, ¿eh? Esto hace 20, 30 años que sucede. Y ha sucedido con el Partido Socialista y ha sucedido con el Partido Popular. Bueno, de hecho, todas las leyes que han permitido esa imposición del catalán son todas del Partido Popular, en Baleares. O sea, esto no es un caso aislado. Esto está generalizado y la politización es brutal. Desde el punto de vista ideológico nacionalista, desde el punto de vista del izquierdismo más ultra y más radical y desde todos los puntos de vista. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y sucede en Baleares, pero sucede en Cataluña, sucede en Valencia, sucede ya en Navarra, sucede en Galicia, sucede en el País Vasco. Los españoles tienen que saber que en estos momentos hay unos 16 millones de españoles que, primero, no tienen derecho a escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado, y me refiero a todos que habitan allí, y segundo, que corren un alto riesgo de encontrarse un profesor que no es un profesor, que es un comisario político, a las órdenes del consejero de turno, y mirando hacia otro lado el ministerio de turno también. ¿Qué es lo que ha pasado cuando alguien ha tratado de denunciar esto? Porque sí que ha habido casos de familias, ¿no?, de padres, incluso de alumnos que dieron en el pasado este paso, no hace demasiado tiempo, y bueno, han sido víctimas, ¿no?, del acoso absoluto, ¿no? Han sido víctimas, los valientes padres, porque esto también, bueno, quiero decir, según qué expresión. O sea, los padres con todos los problemas que tienen, para llegar a final de mes, trabajando los dos, pagando impuestos a mansalva como pagamos todos, que encima llevan a sus niños al colegio, que están pagando unos impuestos brutales para tener una educación pública que al menos, oiga, pues más o menos sea normal, que encima tengan que presentar reclamaciones, denuncias, ir a la consejería, que les digan que no, ir a la alta inspección, que cuando ven que nadie les dice nada, se atrevan a ir a un medio de comunicación y dar la cara. Y encima cuando dan la cara son señalados, estigmatizados, el niño machacado y demás. Hombre, ¿pero qué estamos pidiendo a los padres? ¿Que sea una especie de valientes, de señores que se juegan el tipo? Las familias han estado abandonadas completamente por la administración, abandonados, pero abandonados en la reclamación de sus derechos. Es que el problema es que la alta inspección no funciona, el propio hecho de que se pida una comisión de investigación en un caso que es absolutamente obvio que debería ser automática una comisión de investigación, porque no hay división de poderes. Esa es una gran mentira que nos hemos creído todos de la Revolución
Revolución Francesa, división de poderes, pero división de poderes, si el Ejecutivo hace lo que le da la gana con el Legislativo, y suerte tenemos del Vamos Judicial. a ver, hay muchísimas llamadas de Baleares y además muchas llamadas de oyentes. ¿Los asuntos fundamentales hoy cuáles son, Vanessa? Pues precisamente una de las preguntas que más se repite es qué se puede hacer para garantizar la seguridad de esos menores que se atreven a denunciar. Después de la pausa. Es la mañana. Es radio. Tan intenso. En fin. Pero vamos con las preguntas directas para Jorge Campos. Bueno, la que más se repite es si se están planteando una moción de censura contra Francina Armengol y cuál es el próximo paso en el caso de los menores tutelados. Soy un chico de Alicante y la verdad que estoy bastante preocupado por la situación que se está viviendo ahora aquí en la Comunidad Valenciana con el catalán y el valenciano. Que esto acabe como en Cataluña. Señor Campos, ¿cree que existen muchos más casos de adoctrinamiento que no se denuncian por miedo de los padres a que sus hijos sufran las consecuencias por hacerlo? ¿Cómo se podría proteger a estos menores? Preguntarle concretamente si usted cree que será o existe la posibilidad de que PP y Ciudadanos hagan un frente común con Vox para acabar con este cáncer. Yo quisiera saber si hay alguna denuncia puesta por parte de las familias de las niñas o si todo eso se está llevando por el tema legal. ¿Hasta dónde piensa llegar Vox con el asunto de las menores? Si es necesario, ¿hasta Bruselas? Cuando vemos a una alcaldesa de Vic hacer una proclama racista, cuando vemos lo que pasa en Baleares, no pasa nada. ¿No pensáis en hacer algo para, no sé, cambiar esa política en los medios de comunicación? Me gustaría preguntarle si van a tener conversaciones con el Partido Popular y con Ciudadanos para presentar una moción de censura allí al gobierno regional de Baleares. Gracias. Bueno, muchísimas preguntas como se ve y además de todas partes de España. Es que lo decíamos antes, lo que está pasando en Alicante, donde hay pueblos donde solo se hablaba español, cuando era castellano, solo desde el 14, que el Chimo Puig, por narices, haya impuesto el valenciano. No, la imposición lingüística es intolerable y es generalizada, pero eso está claro. ¿Quién crees que da esas clases? Comisarios de Chimo Puig, mejor dicho, de Mónica Oltra. Bueno, pero vamos al... Pues empezando con esto último de las preguntas de la Comunidad Valenciana. Bueno, la Comunidad Valenciana, igual que en Baleares, la represión es doble. Como sabéis, primero apartan el mallorquín y el valenciano. Utilizan un valenciano normalizado y un mallorquín o balear normalizado que es catalán puro y duro, y es la vía de entrada, ¿no? Porque lo que se enseña en Valencia tampoco es el valenciano de verdad, no es la lengua valenciana, no es la lengua de la Real Academia de Cultura Valenciana, no. Es esa cosa que creó la Academia Valenciana de la Lengua de la mano de Pujol para introducirse allí también. Entonces, con Amadeu Fabregat de Papa Negro. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No callarse. Reclamar constantemente. Yo siempre lo digo, el miedo que haya que después el niño efectivamente sea perseguido. Y yo le digo a los padres, de 20 años ahí asesorándoles, digo, si no hacemos por aquello que es lo más importante para nosotros, lo máximo, y son nuestros hijos, ¿por quién lo vamos a hacer? Es decir, si el hijo ya está fracasando en la escuela, si ya le están imponiendo el catalán, si ya lo están adoctrinando, oiga, ¿peor que eso hay algo? Pues no, arriésguese. Porque además estos son unos cobardes. Vayan a un medio de comunicación, vengan aquí a esta casa, por ejemplo, denúncienlo públicamente, porque después no se atreverán a ir a ese niño. Y si se atreven, lo volveremos a denunciar. Me llamó la atención, Jorge, en la grabación, la cantidad de chicos de 14 años que se enfrentan con la profesora. Sí, eso era que se sienten agredidos con argumentos, y además menuda diferencia intelectual entre los alumnos y la profesora. Sí. Pero me sorprendió que no era uno ni dos, que era general, decir que ya está bien. Y además lo vemos porque en los actos precisamente que hacemos en Vox cada vez hay más jóvenes. Y eso es el efecto rebote de aquel que está bajo una dictadura catalanista. Los padres pueden hacer eso, los padres pueden reclamar. Desde el punto de vista político está muy claro. Aquí la única solución es, por una parte, devolver la competencia de educación al Estado y, por otra parte, derogar toda la normativa lingüística catalanista que ha acabado con la libertad y con el valenciano y con el mallorquín y con el menorquín y con el ibicenco. Esa es la vía, pero los padres no se tienen que quedar callados, que den la cara por sus hijos, que es lo más importante, que esto suceda, y que soliciten ayuda, pues yo porque estoy aquí y soy de Vox, pero vamos, que soliciten ayuda, que van a tener respaldo y que esto no lo deben permitir. He visto que han preguntado también sobre la cuestión de las niñas abusadas, si los padres
biológicos o los padres han puesto alguna denuncia. Claro, en Fiscalía, que nosotros sepamos, constan las diligencias que han abierto la Fiscalía y la denuncia que hemos presentado nosotros en Vox allí en Baleares. Las familias por ahora, sé que está habiendo movimiento, sé que ya incluso se han constituido asociaciones en defensa de esas familias que tienen a los hijos allí tutelados, sé que se están reproduciendo las llamadas y las familias biológicas que acuden a los centros a que saquen a los hijos de allí, porque claro, el escándalo es tremendo, y sé que está habiendo algún tipo de movilización en ese aspecto. También hay que tener en cuenta que muchas de estas niñas vienen de entornos muy marginales y que no es fácil después que estas familias presenten reclamaciones y den la cara y demás. Pero no todos los casos es que por eso se aprovecha. No, es que no todos los casos son así, es que lo que comentaba antes, es que a veces son casos, es que tienen dificultades económicas y la última palabra en eso lo tiene el trabajador social de turno. Y ese es el que tiene todo el poder. El hijo va sucio. ¿Cómo que va sucio? Hombre, a lo mejor no tiene la ropa perfecta ni se puede cambiar de ropa todos los días. Y a lo mejor, pues sí, no irá tan bien impecable. Pero ¿eso es motivo para sacar a un niño de su familia? Es que hay que ir con mucho ojo. Por eso nosotros decimos que hay que revisar todos esos protocolos y todos esos requisitos que tienen que cumplir. Una arbitrariedad tal que pueden estar trabajando para estas redes. Luego he visto que ha habido supuestamente lo tienen todo. Tienen mucho dinero para darle a esos centros. Luego tienen la salida de las redes de prostitución y narcotráfico. Y encima tienen un poder absoluto y una arbitrariedad total a la hora de valorar si el niño estará bien o mal con los padres, o regular o mal, o bien. Eso es lo que hay que investigar. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Preguntaban, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros vamos a ir con este tema hasta el final. Somos los únicos que hemos presentado en esta Fiscalía, como he dicho antes, ejerceremos la acusación popular y no dejaremos que este tema se olvide hasta el final. Esto sí que es verdad, caiga quien caiga, ¿no? Como dice Pablo Iglesias, que después encima su partido bloquea todo tipo de comisiones de investigación. Igual que iremos hasta el final, que esto no quería que se me olvidara, con el tema de los centros educativos. Nosotros tenemos la potestad como diputados, con el reglamento balear en la mano, de visitar las dependencias públicas, todas. Y solicitamos ya en septiembre visitar los centros educativos públicos. Nos lo han negado. Están infringiendo el propio reglamento para que no vayamos a visitar los centros educativos. Es más, tuvieron la desfachatez de decirnos, bueno, sí, pueden ir, pero fuera de horario lectivo, o sea, cuando no hay nadie. Sí. Quieren que vayamos... Y de noche. Quieren que vayamos a ver cómo funciona un servicio público cuando no hay nadie trabajando en el servicio público. Bueno, pues no nos dejan visitar los centros, que acabarán los tribunales también. Por eso quiero decir que nosotros vamos a llegar hasta el final en todo esto, vamos, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, Jorge Campos. ¿Le podemos regalar algo del Corte Inglés? Claro que sí, antes hablábamos de color, pues una buena televisión, por ejemplo. Que está fenomenal, pues una televisión 4K, que ahí se ve todo con una claridad y una nitidez estupenda. QLED, ves, 8K. Por ejemplo, ves caer a Ábalos. No es la Copa de Europa, pero... Bueno, sería una buena caída. Pero puede, en fin. Lo podemos ver en alta definición. Muy alta definición. 20% de descuento adicional en estos televisores. Marca Samsung. Y luego en los tecnoprecios ya sabes que es garantía de satisfacción porque te lo enviamos a casa, nos llevamos el antiguo y eso, quieras que no, pues ayuda bastante. Así que hasta el 23 de febrero en Hipercor y en el Corte Inglés rebajas en la marca Samsung. Bueno, una pausita breve, nos cuentan lo último de esta sesión, que ya hemos oído algo que ha sido, en fin, de mucha jarana, y luego en la Crónica Rosa les contamos lo que ayer explicamos por primera vez, cómo se hace una exclusiva en la Presa del Corazón en España. Y se comen la ensaimada. Y además tenemos una ensaimada con crema quemada. No insistas, de verdad. Les veo molestos, ¿eh? Veo aquí... Ahora, una vez que habéis hablado con elocuencia, entonces ya tenéis derecho a una... Pero no antes, no a mitad. ¿Sabéis? Os digo un comentario. Yo lo traigo para intentar paliar el escándalo continuo que viene de Baleares y de Mallorca, para que vean que aún existen las ensaimadas, que aún no las han hecho catalanas, lo están intentando, no es broma, y que encantado. El Instituto de la Nueva Historia decidirá que realmente son catalanas. Por supuesto, ya lo ha decidido. Bueno, ya es catalán. Como la paella. ¿No? Tú eres Jordi Camps. Y la paella también. Jordi Camps. Claro, también. El Instituto de la Nueva Historia, yo soy Frederic. Suena molt bé, Frederic. Sí, molt bé. Resistiremos. Yo decidí enfrentarme a esto el día que recibí, lo he contado. Que recibí un sobre diciendo Frederic Ximénez. Digo, ¿cómo que Frederic? ¿Cómo que Frederic? El santo. Bastante tengo con el don chiquita. Vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Porque luego vamos a explicar con la exclusiva de 10 minutos cómo se hace la prensa rosa en España.
para muchos es un enigma. Bueno, la última hora es, hay que escuchar lo que ha dicho Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados con respecto a lo de las menores tuteladas en Mallorca, entre otras cosas porque ha sido 2 diputadas, una del PP, otra de Vox, perdón, las que han hecho las preguntas, Margarita Proens y Mireia Borràs, y la principal conclusión que extrae este gobierno al completo es que sobre este asunto no se puede hacer política, y como no se puede hacer política, no se puede investigar, por ejemplo, en el Parlamento de Baleares. Claro. Ketty Garat, Congreso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues Pablo Iglesias en el disparadero absolutamente por este escándalo de las menores prostituidas en centros tutelados en Baleares. Ha sido el vicepresidente segundo quien ha tenido que sortear hoy los golpes en este asunto contundentes del PP y de Vox. En primer lugar, de la diputada del PP en Baleares, Margarita Proens, que ha denunciado que llevan denunciando este asunto desde hace más de un año sin obtener respuesta alguna por parte del PSOE y de Podemos. Intervención potente que vamos a escuchar ahora mismo de una diputada hasta ahora desconocida de las Cortes que ha querido hoy reinterpretar así el lema de Podemos. Unidas callamos. La respuesta del gobierno de izquierdas, votar y hacerles votar que no sus jefes del PSOE a las comisiones de investigación. Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Creo que en un tema como este deberíamos trabajar todos y todas juntos. Trabajar juntos y bloquear comisiones de investigación. De la hermana yo sí te creo, a la hermana sean prudentes. ¿Sabe que se preguntan las mujeres dónde están? No se ven las mujeres de Podem. Señoría, lo que acabamos de ver es muy triste. Ver a la bancada de la derecha y de la extrema derecha aplaudir ufanos mientras usted se ríe, señoría. Pues segundo asalto de Vox, la diputada Mireia Borràs ha denunciado también los malabares que han hecho Podemos y PSOE por no investigar estos hechos y evadir responsabilidades, por no condenar también este escándalo. Hemos visto un Pablo Iglesias muy nervioso, Federico, solo ha podido tirar del insulto a las llamadas derechas, del recurso a criticar la indignidad de PP y Vox por utilizar un asunto que nos indigna a todos. Ha dicho que es repugnante, han sido las palabras de un vicepresidente que no ha podido responder claramente ante las críticas de la oposición. Por cierto, un vicepresidente al que hoy se le ha visto claramente expuesto por parte también del gobierno. Se ha llevado 4 preguntas en la sesión de control frente a las 2 de Pedro Sánchez. Bueno, es que claro, Ábalos dirá, oye, carga tú también con el peso de la cruz. A ver si solo me lo voy a llevar yo. Pero hay que decir que Podemos lleva 3 años en el poder en Baleares. Es que lo que hay que decir... Bueno, eso es una vergüenza escuchar a este señor. La responsabilidad en estos momentos de todo lo que está sucediendo es suya. Son sus cargos políticos los que están al frente de esto. Y yo me pregunto, ¿dónde están todos esos movimientos feministas? Porque estamos hablando no solo de niños, de niñas también. ¿Dónde están las protestas? ¿Dónde están las movilizaciones? ¿Dónde está el Institut de la Dona de Baleares, que está callados o callades, como quieran decir ellos, en todo este tema? ¿Dónde están? Pues no hay nadie. Nadie, están todos callados. Toda la izquierda de Baleares está callada, cuando no está impidiendo las comisiones de investigación, las auditorías, absolutamente todo lo que se está proponiendo. Es una vergüenza tener que escuchar al señor Pablo Iglesias decir, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Como ante la abogada iraní condenada a 300 latigazos y 8 o 10 años de cárcel por quitarse el velo, calladitos, ahí el feminismo oficial, es que hay que, calladito. Eso le llama el Marqués de Galapagar, le llama cabalgar contradicciones. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Vamos a cambiar de registro. Totalmente. No nos vamos, como dirían, a descolonar, pero nada. Bien. ¿Por qué no? Porque además nos han traído una ensaimada. Vaya día llevamos. Que es para la Crónica Rosa. Sí, bueno, no era. Federico. Tú has decretado que lo fuera. Hombre, mira con qué cara te está mirando Paco. He dicho antes que tiene adjudicados 3 Isabel, ¿con qué cara? pero vienen otros 3 de la Crónica Rosa y hay 2 más. Uno para ti y otro para Isabel, si queréis. A ver, me encanta el tema. Están Carlos y Dani, que suelen ser los más rampantes. Pues entonces la podéis llevar entera, porque son los tríperos. O sea, yo con un trocito ellos, para probarla solo sí, ya. No, tanto hablar yo de también me voy a reservar una. Un trocito pequeño. Faltaría más. Bueno, nosotros vamos a hablar de Fiorella Bismara von Lose, que así es como se llama la sobrina. Repite, Fiorella Bismara von Lose.
no sé si a lo mejor es Fismara o Bismara o Fisperina o vete tú a saber. En fin. Es verdad que la entrevista que hace Dani Carande y Marc Cabana, la subdirectora, la redactora jefe de 10 minutos, a esta señora que es sobrina, al parecer carnal, de Bigote Arrocet... Pero cuidado, no confundir con el célebre historia rigurosamente cierta de una loca muy anciana que está en el Club 31 de Madrid, llega y ve a otra también loca anciana que está comiendo. Y le dice, ¡ay, Marqués, te presento a mi sobrino! Dice, no, si lo conozco, fue mi sobrino el mes pasado. Bueno, pues piensa si es una... Que es real, además. Dice, ¿será una ingenua que concede una entrevista y que es sincera por novata? De eso nada. Cuando sigues leyendo te das cuenta perfectamente, Federico, de que no da puntadas sin hilo en sus respuestas, de que habla de todo, de que defiende a su tío. Efectivamente. Y que tiene un pico que ya quisieran muchas de las recién llegadas a esto de las revistas del corazón. Haremos repaso de todas ellas e incluso de algunas que no son revistas del corazón, porque hay personajes como por ejemplo Eugenia Martínez de Irujo que ponen nariz de estar oliendo a bacalao cuando se acerca a alguien del mundo rosa, es decir, 10 minutos o la semana tal, pero luego se presentan los de Vanity Fair y oye, como son revistas de moda, pues nos desahogamos, y de su trabajo no habla porque desconozco ahora mismo su ocupación profesional, pero cuenta todo sobre su familia. O sea que de todo eso vamos a hablar en la crónica. Vamos ya. Es La Mañana de Federico. Es radio. Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.